Muy bien, buenas tardes, vamos a comenzar la clase. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Buenas tardes, doctor. Sí se ve. Ah, ya, un momentito, que lo estoy escuchando un ratito. A ver, ¿me pueden repetir si me escuchan? Sí, doctor. Sí se le escucha y se ve la diapositiva. Ya, muy bien, ahora sí vamos a empezar. Ok, vamos a empezar entonces a hablar de insuficiencia renal aguda, que actualmente también es definida como injuria renal aguda. Vamos a empezar con un caso clínico. Fíjense que tenemos un paciente de 53 años, adulto, que pesa 50 kilos, con antecedente de hepatitis C y cirrosis, y además carcinoma hepatocelular en quimioterapia. Toma medicación regular diurética para la cirrosis y acude por náuseas, vómitos, sed, no ingiere nada por vía oral. Está letárgico, está hipotenso, está taquicárdico, como ven ahí. Y el débito urinario está en el rango de la oliguria, menos de 400 mililitros, calculado por kilo por hora en menos de 0,5. Y la analítica, digamos, de lo que se encontrara alterado, hay un incremento de potasio en 5,9, hay una reducción de bicarbonato en 19, con el anión GAP en 20, se entiende que el paciente está con una acidosis metabólica anión GAP elevado, y los biomarcadores de productos nitrogenados, tanto el BUN como la creatinina, están elevados, ¿no? 1,6. Además, tenemos otros datos como la bilirrubina elevada, los leucocitos elevados, la hemoglobina baja y las plaquetas reducidas. Además, tenemos una prueba que para fines de injuria renal aguda sí que es importante, que es el FENA, que acá ven que está en 0,19, y además el paciente pierde proteínas por la orina. Además, vemos que tiene una ecografía que no muestra cronicidad y ascitis, y ojo que la creatinina de este paciente 3 semanas antes estaba en 0,9. Como ven, tenemos diferentes alteraciones, hallazgos y antecedentes, pero si uno hablara en cuanto a la injuria renal aguda, a la disfunción renal aguda, en este caso, por supuesto que podríamos identificarla, puesto que tenemos la elevación del biomarcador que es la creatinina. Y más bien la pregunta sería, ¿qué ha ocasionado la injuria renal aguda? ¿No? La causa más frecuente es la isquémica, de lejos, es lo más frecuente. Y el paciente nos dice que ha tenido vómitos, que no ingiere nada por vía oral, y por lo tanto una causa de deshidratación y hipovolemia está presente probablemente. También otra causa que también puede injuriar al riñón es la injuria nefrotóxica. El paciente recibe medicamentos quimioterápicos, algunos de ellos potencialmente pueden ser nefrotóxicos. Otra posibilidad sería que sea asociado a sepsis, si es un paciente que tiene, si vemos acá, leucocitosis, ¿ok? Eh, podría plantearse eso, además que el paciente tiene fiebre y taquicardia, tiene respuesta inflamatoria, podría plantear también una infección, y la infección y la sepsis podría generar una injuria renal aguda. Otra posibilidad podría ser que el paciente tenga un problema hepatorrenal, ya que tiene cirrosis, y la cirrosis dentro de sus complicaciones crónicas eventualmente puede desarrollar una injuria renal aguda. Y otra posibilidad es de que el paciente a lo mejor tiene la injuria renal aguda porque tiene una glomerulopatía asociada, porque tiene proteínas en la orina. O sea, en otras palabras, el riñón es muy susceptible a diferentes tipos de insultos isquémicos, nefrotóxicos, sépticos, etcétera. ¿Ok? Muy bien, por supuesto de que al final el diagnóstico será único y el que será el que principalmente determine el cuadro clínico real del paciente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la definición de injuria renal aguda? Es el cese súbito de la función renal. Si bien el riñón tiene varias funciones, acá estamos hablando una de las principales, que es la de la filtración glomerular, y como tal, si es que se reduce el filtrado, se va a elevar uno de los biomarcadores, que es la creatinina, ¿no? Antes había múltiples definiciones de la creatinemia, elevación de 0,5, más del 20 al 25%, etcétera. Pero ya desde hace unos años ya se ha homogeneizado el concepto, en la que si yo encuentro un incremento de más de 0,3 del valor previo, por ejemplo acá me dicen que estaba en 0,9 su basal y ahora está en 1,6, o sea, se ha incrementado la diferencia de más de 0,3, entonces ahí estoy frente a la definición de injuria renal aguda, ¿no? También calza si se incrementa 1,5 veces el valor previo, o si el volumen urinario está reducido, como en este caso. De las causas, en grandes grupos etiopatogénicos podemos establecer las prerrenales, las renales y las posrenales. Las prerrenales se refieren a todo aquello que acontece en cuanto a la reducción del volumen circulante efectivo, que es el volumen que está perfundiendo
a los glomérulos, y en las cuales podría tener un síndrome cardiorrenal. Si tengo un menor débito cardíaco por falla cardíaca, podría generar una menor perfusión renal. Lo mismo se entendería con una oclusión o una estenosis de la arteria renal, y también algunos fármacos que veremos, ¿no? Causas porrenales se refieren a las obstructivas, y de las causas renales intrínsecas le dicen a todo aquello que compromete el parénquima renal, ¿no? En el parénquima renal, si ustedes recuerdan, ¿de qué cosa contiene? Contiene vasos, glomérulos, intersticio y túbulo, y cada una de estas estructuras se puede alterar, ¿no? Entonces lo mismo vemos acá, las tres causas, ¿ok? Las causas renales intrínsecas, esto se afectaría en una vasculitis, en una glomerulonefritis el glomérulo, en una nefritis intersticial el intersticio, y si se compromete el túbulo, allí tendremos la causa más frecuente en medicina, que es la necrosis tubular aguda, ¿ok? La cual, de lejos, les he dicho que la principal causa de necrosis tubular aguda es la isquémica, y en menor porcentaje es la nefrotóxica. La nefrotóxica se puede dar por factores exógenos, algunos antibióticos como los aminoglucósidos o el contraste, o endógenos por el depósito de algunos pigmentos o cristales o proteínas anómalas. Muy bien. Entonces, de las causas porrenales, por si acaso, estará todo lo relacionado a obstrucción, como lo he dicho. En un paciente varón adulto mayor podría plantear la hiperplasia prostática, que genera retención urinaria aguda incluso en algunos casos. O en una mujer adulta mayor podría plantear una patología tumoral uteroanexial que genera una obstrucción de ambos uréteres, y eso generaría una obstrucción urinaria y por lo tanto una falla renal aguda. Hablemos de la causa más frecuente, que es lo que nos interesa, y su fisiopatología, de la necrosis tubular aguda. Esta de acá tiene tres componentes: una injuria tubular, una endotelial y la inflamación, que es común a ambos procesos. En la injuria tubular se habla de estos dos mecanismos, el backleak y la obstrucción, que lo vamos a ver en un gráfico. En injuria endotelial está todo lo relacionado al factor de vasoconstricción, que genera más hipoxia y compromete más el daño tubular. Y entre ambos factores finalmente se reduce el filtrado glomerular, como ven. Entonces fíjense, cuando se genera una injuria tubular, acá tenemos un túbuli, ¿cierto? Que está con sus microvellosidades, etcétera, bien organizado supuestamente, pero al producirse el insulto isquémico se desorganiza y al final se vulnera su citoarquitectura y empieza a esfacelarse. O sea, las células empiezan a esfacelar, ¿cierto? Como estamos viendo acá, se han esfacelado y a este nivel van a generar una obstrucción, que es el primer proceso. Obstrucción tubular. El fluido tubular, que normalmente transita a este nivel, ya no va a poder seguir su vía, va a estar obstruido, y justamente a este nivel de la luz tubular, a nivel de la luz tubular previo a la obstrucción, se va a incrementar la presión como consecuencia de la obstrucción. Y el incremento de la presión hará que se produzca una fuga por estas zonas que han sido ahora denudadas, y se va a dirigir esa fuga de líquido de agua hacia el intersticio. Ese es el proceso que se le llama back leak. Es como decir una fuga de líquido hacia atrás, una retrodifusión del líquido. No tiene una buena traducción en español, por eso mejor le decimos back leak. Entonces irá al intersticio, y si recordamos en el intersticio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos justamente la red capilar peritubular, y al generarse el edema intersticial, esto también podría comprometer a esta capilar peritubular y entorpecer más aún el flujo de sangre y generar más injuria endotelial y tubular al mismo tiempo. Entonces, estos son los procesos del back leak. ¿Qué más podemos decir de la fisiopatología? Algunos cambios en cuanto a la perfusión renal. Hay que recordar que la corteza es una zona más vascularizada en comparación a la médula externa, y la médula externa en cuanto a la médula interna. Como ven acá, el flujo de sangre es mayor en la corteza y se va progresivamente reduciendo, igual la oxigenación. Y recordar que la médula externa, en realidad, por la gran cantidad de mitocondrias y procesos que tiene, es la zona altamente metabólica, tiene gran número de mitocondrias, y como ven acá, es una zona altamente vascularizada. Y en efecto, esta zona de la medular externa coincide con el segmento proximal, perdón, con la paz recta del túbulo proximal, el segmento S3, y con la rama ascendente gruesa de Henle, como están viéndolo allí. Entonces, cuando se produce una hipoxia, entonces estas zonas serán más proclives a la misma, y por lo tanto la medular externa será una zona altamente susceptible a la misma. Ok, acá estamos viendo la redistribución del flujo de sangre, que más es en la corteza, lógicamente, porque hay más glomérulos y es menor en la médula. Y cuando se produce un cambio en la perfusión renal, se entiende que también hay un desbalance entre lo que serían los vasoconstrictores versus los vasodilatadores,
Y si bien el riñón tiene una capacidad compensatoria para redistribuir su flujo de sangre a nivel después de haber producido un evento isquémico, fíjense que esto, si bien se produce, no se produce de manera adecuada en la médula externa. ¿Ok? Como vemos acá, acá tienen el flujo normal y el flujo que se redistribuye en la médula externa es pobre. Por eso es una zona que normalmente se suele decir que es una zona más susceptible a la necrosis. Entonces, cuando yo tengo una hipovolemia, se puede activar y menor volumen circulante efectivo, se pueden activar varios sectores, y esto a su vez también puede favorecer la activación de la angiotensina 2, de la noradrenalina y de la vasopresina. Los tres tienen efecto vasoconstrictor y esto puede generar que la hipovolemia es franca, una vasoconstricción de la arteriola aferente y necrosis tubular aguda. Sobre el daño endotelial, podemos agregar de que se afecta también las propiedades rheológicas en cuanto a la perfusión, se afecta la permeabilidad endotelial. Los vasoconstrictores que van a predominar podríamos citar a cualquiera de estos, como la endotelina 1, la angiotensina 2, el tromboxano 2, y la reducción al mismo tiempo de los vasodilatadores como la bradicinina o el óxido nítrico, ¿no? Si bien la vasoconstricción preglomerular es un factor importante, ojo de cuando se ha administrado sustancias vasodilatadoras a los pacientes que tienen necrosis tubular aguda, esto no ha logrado revertir el proceso de la enfermedad. ¿Y esto por qué se da? Porque no todo se explica con injuria vascular o vasoconstricción, sino también los otros procesos fisiopatológicos que ya dijimos que también son la injuria tubular y la inflamación, que es lo que se refiere acá, que la inflamación está promovida por la adhesión de más neutrófilos, interacción entre los leucocitos y el endotelio. En cuanto al daño hipóxico tubular, ya habíamos mencionado que se está afectando el citoesqueleto, y esto a su vez genera una pérdida de la polaridad, pierde el borde en cepillo, se pierden las bombas sodio-potasio ATPasa, acá vemos lo mismo, un túbulo bien organizado, con microvellosidades, se supone que se adhiere su membrana basal a través de las integrinas, tiene acá eso que serían las bombas 3-sodio-potasio ATPasa, y ¿qué es lo que pasa cuando se produce un insulto isquémico? Se genera una injuria isquémica, y por lo tanto, miren, cambios con pérdida de los bordes del borde del cepillo, ya se ven menos bombas 3-sodio-potasio ATPasa, menos integrinas, y esto genera un desprendimiento o desfacelamiento de las células. Entonces, fíjense, la falla renal aguda y la necrosis tubular aguda tiene diferentes fases, que son estas de acá. Se dice que comienza todo con una fase prerrenal, entonces a veces se confunde la fase prerrenal con esta de acá, la fase prerrenal se confunde con la necrosis tubular aguda. Lo que sucede es de que si bien esta inicialmente hay una reducción del volumen circulante efectivo, esta puede revertir si es que se trata, si el paciente se rehidrata, por ejemplo, como consecuencia de la pérdida de volumen, agua, sangrado. Si yo lo trato, lo rehidrato y le doy volumen, el paciente al final mejora su injuria renal aguda. Pero si no doy un tratamiento o la enfermedad es importante y no tiene tampoco tratamiento, al final evoluciona a la necrosis tubular aguda isquémica. ¿Ok? O sea, hay un continuum fisiopatológico que me lleva desde la injuria renal aguda prerrenal, cuando recién se instala, luego se produce la iniciación, la extensión que agrega el proceso inflamatorio, y ya estamos inmersos en la necrosis tubular aguda, ¿no? El paciente acá en la fase de mantenimiento puede estar oligúrico, incluso, o anúrico y requerir diálisis, pero ojo que miren que finalmente el riñón tiene capacidad de regeneración, de reparación. Y por eso se estima de que un paciente, incluso estando hasta en hemodiálisis, podría transcurrir hasta 6 semanas, ¿no? Es el tiempo máximo que podríamos esperar en cuanto a una regeneración tubular renal, ¿no? Por supuesto que por lo general es mucho, la prevalencia es mucho más precoz, pero ese es el tiempo máximo de espera que les podría referir, ¿no? Y cuando ya estoy en esta fase de reparación, incluso primero se mejora la diuresis del paciente, o sea, ya deja de estar oligúrico, y luego finalmente bajan los biomarcadores de retención nitrogenada. Esto es lo mismo para redondear, epitelio normal, miren cómo se dan todos estos cambios, se produce la necrosis, de ahí que se llama necrosis tubular aguda, aunque se ha encontrado que más es la presencia de apoptosis, y luego miren cómo tiene el riñón capacidad de regeneración tubular, ¿no? Por eso es que cuando hay una hipovolemia o un sangrado, y se supone que se requiere volumen de sangre para órganos nobles como el corazón y el cerebro, al final el riñón se sacrifica, ¿no? Pero lo hace porque sabe que tiene capacidad
de regeneración, ¿no? Y si bien encontramos necrosis, fíjense que la apoptosis la encontraremos en medida, y más aún, la injuria subletal. Cuando hay hipoxia, se incrementan los productos de los radicales libres, las sustancias reactivas de oxígeno, que oxida todo lo que está a su alrededor, como proteínas, lípidos, se pierde la actividad enzimática, se genera una injuria mitocondrial, se genera liberación de calcio desde el citosol, y esto genera normalmente, o sea, esto contribuye con los fenómenos de apoptosis y necrosis. La inflamación, que también es un proceso que hemos dicho, está descrita porque hay tanto mediadores por la inmunidad innata, ahí vemos el rol que tiene el toll-like receptor, y porque también hay aumento de las moléculas de adhesión intercelular o vasculocelular que genera mayor llegada de células que a su vez generará mayor producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 1, ¿no? Entonces este conglomerado de células finalmente también infiltra e inflama más el parénquima renal, como estamos viendo aquí. Entonces, pues entonces decimos que hay un factor inflamatorio, hay un factor de daño tubular y finalmente hay un factor vascular relacionado a la vasoconstricción en una necrosis tubular aguda. Eso es una triada. Entonces, muy bien, para terminar de redondear, vasoconstricción, daño tubular, hay hipoxia, los mecanismos pueden ser reversibles, como la mayoría de casos, algunos de ellos serán irreversibles y quedarán en diálisis. Hay otro mecanismo que está relacionado con el feedback tubuloglomerular, puesto de que si yo tengo daño tubular en el túbuli y el túbulo proximal, por ejemplo, reabsorbe más sodio y ahora este mecanismo se ha vulnerado, entonces habrá mayor llegada de sodio en el túbulo distal. Si hay mayor llegada de sodio en el túbulo distal, se activa el feedback tubuloglomerular, que normalmente en condiciones fisiológicas tenía el rol de percibir mayor llegada de sal o cloruro de sodio al túbulo distal para generar una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿no? Puesto de que el organismo asume de que más bien se está perfundiendo más o tiene mayor llegada de volumen, de cloro, de sodio, de sal. Pero en este caso, más bien la interpretación es patológica, puesto de que esta mayor llegada de sal no es porque el paciente tenga una oferta de volumen, sino porque ha perdido su capacidad de reabsorción proximal. Y al final el feedback tubuloglomerular generará más vasoconstricción y agravará el mecanismo. Ok, obstrucción por cilindros está relacionado con la obstrucción que estamos diciendo al comienzo y que a su vez puede estar relacionado con la presencia de algunas glucoproteínas. Y todos estos mecanismos generan reducción del filtrado. Y lo único que falta agregar acá es el efecto inflamatorio, sustancias reactivas de oxígeno y de las citocinas. Muy bien, estos son mecanismos de protección renal que solamente se lo dejo como mecanismo de señalización fisiopatológica para lectura. Y dentro de las complicaciones o consecuencias de una falla renal aguda podría mencionar la uremia, si es que ya hay mucha retención de productos nitrogenados producto del defecto de la filtración glomerular. Podría decir lo mismo de la acidosis, si es que no se filtra adecuadamente la carga ácida y finalmente habrá acidosis metabólica. O si el paciente tiene oliguria, puesto que habría sobrecarga de volumen. Estos procesos producen inflamación. La inflamación puede producir infección y vasodilatación. La sobrecarga de volumen puede producir falla cardíaca e hipertensión intraabdominal, ¿no? Ya sabemos que la sobrecarga de volumen puede generar falla cardíaca, por eso que se puede producir un síndrome renocardíaco. Y una disminución de la resistencia vascular periférica y la falla cardíaca podrían contribuir a una hipotensión choco. Estos son algunos criterios que se han utilizado para definir los criterios de injuria renal aguda, aunque actualmente pues, se pueden utilizar otros. Y cuando yo tengo un paciente con falla renal aguda, es un paciente que tiene ya una reducción del filtrado glomerular y por eso se eleva la creatinina. O sea, lo identifico en esta etapa recién. Me gustaría identificarlo en una etapa precoz, cuando recién se está instalando el daño, como estamos viendo ahí. Y para eso tendría que utilizar otros biomarcadores como estos. Uno de ellos representativos es el N-gal, que si bien se utiliza o se conoce su uso, no se ha ampliado su uso en toda la práctica hospitalaria. Y en realidad todavía seguimos diagnosticando cuando se reduce la filtración glomerular a través del incremento de la creatinina. Estos indicadores que estamos viendo en la tabla nos ayudan a diferenciar lo que en algún momento podría ser un motivo de confusión si el paciente está frente a una anemia perirenal o ya está establecida la necrosis tubular aguda. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir de que si el paciente está en esta primera etapa y está hipovolémico y deshidratado, se supone que el paciente puede reabsorber más agua. Si reabsorbe más agua, se supone que la orina saldrá concentrada, por eso vemos que la osmolaridad urinaria está acá elevada. Y este biomarcador que les mencioné al comienzo, que es el FENAS, acá será notable.
puesto que el FENA, que es la excreción fraccionada de sodio, en este caso será menos de 1, y la necrosis tubular aguda será más de 1, ¿no? Si el paciente todavía tiene capacidad de reversión de sodio, se entiende por qué la excreción fraccionada de sodio en orina estará reducida. Cuando ya hay daño tubular, se entiende por qué ya no pierde esa capacidad y más bien la excreción fraccionada de sodio estará aumentada, más de 1. La misma interpretación se hace con el sodio urinario, si lo miramos en forma aislada, menos de 20 o más de 40. Y también tenemos acá un biomarcador que es la relación urea-creatinina, la cual me dice de que si bien ambos son productos nitrogenados y si bien ambos se incrementan en una injuria renal aguda, cuando tengo un daño prerenal se incrementa mucho más la urea que la creatinina, y cuando tengo una necrosis tubular aguda sí se incrementan de manera proporcional ambas. ¿Okay? Este fenómeno se da puesto que cuando una persona tiene depresión de agua, se reabsorbe de manera compensatoria más agua en el túbulo proximal y le sigue a continuación la urea a favor de su gradiente químico por concentración. Muy bien, este de acá es lo que se estudió con este biomarcador del N-gal, que en efecto se incrementa en injuria renal aguda, a diferencia de otros procesos, pero como ya les dije, se sigue utilizando el sigue entronizado en el diagnóstico la creatinina. Muy bien, eso es en cuanto a la injuria renal aguda y la necrosis tubular aguda. Mencionaremos solamente de manera complementaria algunos otros procesos como en la sepsis. En la sepsis, fíjense que muy frecuentemente se asocia falla renal aguda. Los pacientes pueden tener, por ejemplo, si tiene sepsis moderada, el 19% falla renal aguda, sepsis severa el 23%, y 1 de cada 2 pacientes con shock séptico tiene falla renal aguda. Los procesos pueden, como consecuencia de la bacteriemia, recuerden el mecanismo fisiopatológico por el lipopolisacárido. Esto normalmente puede comprometer la circulación, se habla de microtrombosis, se genera una vasodilatación sistémica, incremento de la sustancia reactiva de oxígeno, y los 3 variables pueden condicionar falla renal aguda, ¿no? Modelos mejor estudiados, por ejemplo, en cuanto a la disminución de la resistencia vascular periférica y la vasodilatación sistémica, me dicen que en efecto en la sepsis se vasodilata tanto la arteriola aferente como la eferente, pero más aún la arteriola eferente. Al vasodilatarse más la arteriola eferente que la eferente, entonces el flujo de sangre será mayor que el que ingresa y esto reduce la presión intraglomerular y el filtrado, ¿no? Lo cual coincidiría porque en una sepsis hiperdinámica con disminución de la resistencia vascular periférica se reduciría el filtrado glomerular. Estas son otras causas que les mencioné al comienzo, no de necrosis tubular aguda isquémica, sino nefrotóxica. Una de ellas era depósito de pigmentos. Acá mencionamos, por ejemplo, la hemólisis. Ustedes han tenido un seminario de anemia hemolítica y saben que el pigmento que es la hemoglobina muy bien puede generar un depósito a nivel renal, en consecuencia producir hemoglobinemia aumentada, hemoglobinuria y también injuria renal aguda. Otro pigmento sería la mioglobina, que se liberaría como consecuencia de una ruptura de las fibras musculares como una rhabdomiolisis, como puede suceder en personas que tienen un aplastamiento por una pared. Y el mecanismo fisiopatológico relevante acá es que se genera una obstrucción tubular. Otras moléculas que se pueden depositar a nivel renal y también generar obstrucción serían algunas proteínas anómalas, como en el caso de mieloma múltiple, que es una discrasia de las células plasmáticas, se producen de manera anómala estas cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. O los cristales en algunas enfermedades como la hiperoxaluria, en la que también puede generar nefrotoxicidad. Y la exógena, ya habíamos dicho que es por antibióticos, contrastes y los AINES. Estamos en una era en la que se sobreindica a veces el uso de contraste para hacer control tomográfico en los pacientes, pero si se dan cuenta, los mecanismos son compartidos, hay daño tubular, hay pérdida de la polaridad, y por otro lado, daño vascular, también hay vasoconstricción, y ambos factores reducen el filtrado glomerular. Finalmente, en cuanto a los medicamentos, miren, arteriola aferente, glomérulo y arteriola eferente. ¿Qué pasa con los AINES? Inhiben a la ciclooxigenasa, la producción de prostaglandina 2, que normalmente genera vasodilatación de la arteriola aferente, que en este caso ya no se dará, y por lo tanto puede reducir el filtrado glomerular. O en este otro caso, en el efecto de los IECAS, como el captopril y el april, en este caso, la angiotensina 2, que tiene un efecto vasoconstrictor de la arteriola aferente eferente, pero a predominio de esta última, al estar inhibida por estos fármacos, entonces ya no genera este efecto de tono o aumento de la vasoconstricción, y por lo tanto la veremos, como están observando, vasodilatada. Y al estar vasodilatada, por eso entiendo por qué la presión intraglomerular y el filtrado potencialmente pueden caer, ¿no?
Si yo utilizo ambos factores y no tengo en consideración otros cofactores más, como que el paciente podría estar deshidratado, hipovolémico con diarrea, la suma de los factores, por supuesto, que contribuiría a tener una injuria renal aguda. Muy bien, eso es lo que teníamos que revisar. Si tuvieran preguntas, adelante.